Shalom Akim. Toda gloria y alabanza a Yahweh Bahashem Yahawashi. Yahweh es el nombre del Padre en hebreo. Yahawashi es el nombre de su Hijo. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra de molino que nos han enseñado bien. Y saludos a todos los hermanos y las hermanas que esperan al Señor. Vamos a leer Ezequiel capítulo 36. Y esta profecía habla de la restauración de Israel. En estos últimos días de este mundo presente, Yahweh Bahashem Yahawashi envió a sus profetas de nuevo, como lo ha hecho en el pasado. Leemos de sus profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, José, todos los antiguos profetas de la nación de Israel profetizaron del fin de los tiempos, profetizaron de una salvación para Israel, que iba a venir un día de juicio, ¿verdad? Y en estos últimos tiempos debemos entender quién va a ser juzgado, quién puede alcanzar esta salvación. ¿Para quién es este mensaje de restauración? Porque un error que mucha gente hace es no se dan cuenta de que la Biblia es un libro personal. Es un libro hablando de un pueblo específico y su relación con su Dios. Este pueblo es el pueblo de Israel. So hay muchos cristianos que hablan de el poderoso de Israel. Hay muchos cristianos que en sus alabanzas mencionan el Dios de Israel. Muchos cristianos tienen una pequeña idea de la historia de los israelitas, pero no se dan cuenta de que este libro les pertenece a ellos y a nadie más. Entonces empezamos en Ezequiel 36:1. Hijo de hombre, profetiza a los montes de Israel y dales este mensaje. Aquí el Señor le está ordenando a Ezequiel a profetizar a los montes de Israel. Hay mucho simbolismo en este capítulo. Por supuesto que Ezequiel no va a profetizarle a las piedras del monte. No le va a profetizar a una montaña, a un pedazo de tierra, sino que estos montes representan a la gente. Pero el Señor, en una forma poética, va a hablar de la tierra personificada, la tierra de Israel. ¿Qué es lo que ocurre en esta tierra? ¿Qué es lo que pasa en esta tierra? ¿Cómo es esta tierra? So dice, hijo de hombre, profetiza a los montes de Israel y dales este mensaje. Oh montañas de Israel, oigan la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano. Sus enemigos se mofaron de ustedes, se burlaron de ustedes diciendo, ajá, ahora las alturas antiguas nos pertenecen. Por lo tanto, hijo de hombre, da este mensaje a los montes de Israel de parte del Señor soberano. Entonces hay que ver aquí esta parte en verso 2, donde dice, sus enemigos se burlaron de ustedes. El Señor está diciendo que la nación de Israel tiene enemigos. Y esto deberías ponerlo en perspectiva cuando lees la Biblia, que se trata de un pueblo específico. Este pueblo tiene enemigos. Y estas profecías hablan de lo que el Señor va a hacer con su pueblo y con sus enemigos. Alright, so los enemigos de Israel son los enemigos de Dios. Igual que el Señor, para rescatar a los israelitas en Egipto, nuestro Dios fue el enemigo
de los egipcios. Fue el enemigo del faraón. El Señor le mató los primogénitos a esa gente. Los plagó. Les destruyó su forma de vivir. Los redujo a menos que pobreza. El Señor destruyó a la vida de los egipcios por el amor que Él tenía por su pueblo, por su nación. Y este es el mismo Dios de hoy. No más que la cristianidad y el catolicismo y las religiones seculares han convencido a la gente de que son dos diferentes dioses, el Dios del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y luego encima de eso tuercen el carácter y la imagen de nuestro Señor Yahawashi, el Mesías, quien el mundo ignorantemente llama Cristo. La gente no conoce ni a Cristo ni a Dios, porque sigue una misma historia la Biblia. La Biblia no es universal, no es para todos. Este es un libro santo. La palabra Biblia, ¿verdad? Viene de biblos en latín, que significa libros. Entonces, la Santa Biblia en latín, libros sanctus, separados, especiales, libros santos. Por ejemplo, cuando vamos a Deuteronomio 7 y 6, hablando de algo que es santo, dice Deuteronomio 7 y 6, pues tú eres un pueblo santo, porque perteneces al Señor tu Dios. Eso es lo que hace a nuestro pueblo santo, que le pertenecemos a Yahweh, nuestro Dios. Dice, de todos los pueblos de la tierra, el Señor tu Dios te eligió a ti para que seas su tesoro especial. Hay preferencia. El Señor tiene favoritos en su creación. El Señor ha creado lo bueno y lo malo, lo preferido y lo despreciado. Por ejemplo, los edomitas, según la Biblia, son una nación despreciada por Dios. Y al contrario, los israelitas son la nación especial, el tesoro especial, el pueblo santo, el pueblo separado. Alright, so continuamos en Ezequiel 36 y 3. Por lo tanto, hijo de hombre, da este mensaje a los montes de Israel de parte del Señor soberano. Sus enemigos los atacaron por todas partes, los hicieron propiedad de muchas naciones y objeto de mucha burla y calumnia. Y hoy en día los negros, los latinos, los nativos indios de las Américas, la gente indígena de las Américas, son una gente despreciada, una gente con una mala reputación. Como el presidente de los Estados Unidos, Trump, una vez dijo que todos los mexicanos son violadores y ladrones y que los latinos solo son animales de carga. Y es verdad. Nuestro pueblo, nuestra gente, tiene una posición de servidumbre a los edomitas aquí en Babilonia. Nuestra gente se encorva y se humilla ante sus jefes, a sus patrones edomitas. El hombre blanco, el gringo, el yankee. Y en este capítulo también vamos a explorar cómo hay falsos judíos. Hay gente que ha robado la identidad de los antiguos israelitas, porque vamos a ir viendo que los israelitas de los que leemos en profecías como estas
no son los mismos que viven en la tierra de Israel hoy en día. El Estado de Israel es diferente a la antigua nación de israelitas. Ustedes, hermanos y hermanas, son los israelitas del pasado, de profecía, los israelitas de profecía. De ustedes fue escrito y para ustedes fue escrito este libro. Pero esa gente que vive en la tierra de Israel ahorita, sus vidas no están de acuerdo a la profecía. Sus vidas no concuerdan con lo que el Señor dijo que su gente iba a padecer en estos últimos tiempos. Y esta es una de las profecías. Sus enemigos los atacaron por todas partes, los hicieron propiedad de muchas naciones y objeto de mucha burla y calumnia. Right. El mundo conoce de la esclavitud de los negros, del negro americano. Esa esclavitud fue un infierno, fue una pesadilla, fue un tiempo muy, muy doloroso. Era inhumano la forma que el hombre blanco trató al esclavo negro americano. Y ese esclavo negro americano es un miembro de la nación de Israel, del pueblo de Dios. Los negros americanos son la tribu de Judá, la misma tribu de la cual vino nuestro Señor Yahawashi cuando Él vino a la tierra. Entonces, tiene mucho que pagar los Estados Unidos por cómo trataron al pueblo de Dios. Y no solamente a los negros, nuestros hermanos de Judá, pero a todos los latinos les tocó su devastación. All right? Fuimos aniquilados. Nos robaron, nos violaron, hicieron lo que quisieron con nuestra gente, con nuestra tierra. Los Estados Unidos es una nación basada en sangre. Y por eso es que el Señor va a juzgar a este país. Y no solamente a este país, el juicio es para todo el mundo. All right? Y cuando termine el castigo de nuestro pueblo, empezará el castigo de las naciones. El fin de este mundo y el principio del que viene. Sus enemigos los atacaron por todas partes, los hicieron propiedad de muchas naciones, esclavitud, intercambio de esclavos y objeto de mucha burla y calumnia. Por lo tanto, la burla y la calumnia, la pobreza de los latinos, ¿verdad? El crimen en las comunidades latinas, el desorden, la violencia, la maldad de la comunidad latina y negra y nativa india americana. Verso 4. Por lo tanto, montes de Israel, oigan la palabra del Señor soberano. Él habla a las colinas y a los montes, a los barrancos y los valles, a las asoladas tierras baldías y a las ciudades abandonadas de hace tiempo, que fueron destruidas y burladas por naciones vecinas. Right, porque esa tierra allá, la tierra de Israel, era una tierra hermosa. Era una tierra rodeada por ríos. Una tierra florescente. O quizá no es la palabra florescente, pero llena de flores y llena de vida. Pero ahora cuando piensas en Israel o en el Medio Oriente, piensas en puro desierto, una tierra baldía. Pero al contrario, el Señor creó a esa tierra llena de recursos y muy, muy rica en recursos la tierra. Verso 5. Esto dice el Señor soberano:
El enojo de mis celos arde contra esas naciones, especialmente contra Edom, porque me trataron con total desprecio cuando con aires de triunfo se apoderaron de mi tierra y la tomaron como botín. Esta profecía implica que Edom tiene posesión de la tierra de Israel. Esa es una profecía que nos ayuda a entender quién está viviendo en la tierra de Israel ahorita. Porque dice que Edom se apoderó de la tierra del Señor. La tomó como botín. Entonces esa gente viviendo en la tierra, en el estado de Israel, right? Esa gente no es el pueblo de Dios. Yo sé que muchos cristianos tienen la idea de que, debemos ayudar a los judíos, debemos de orar por Israel. Los que tratan bien a los judíos, Dios los favorece. Tienen esa idea, pero ellos no son los judíos bíblicos. Ellos son una gente que vino mucho tiempo después de que los verdaderos israelitas fueron dispersos por todas partes del mundo. El verdadero pueblo de Israel fue llevado a todos los rincones de la tierra por medio de esclavitud. El Señor nos expulsó de nuestra tierra. All right. Y esos que se llaman judíos hoy, ellos llegaron ahí y usurparon la tierra. Y eso era en 1948. All right. So continuamos aquí. Verso 5. Esto dice el Señor soberano: el enojo de mis celos arde contra esas naciones, especialmente contra Edom. Y Edom, de nuevo, los edomitas, los Estados Unidos, el hombre blanco, ellos han sido los más crueles en el tratamiento de Israel. Porque no solamente paró el maltrato de nuestro pueblo con esclavitud, no solamente ahí terminó, sino todo lo que experimentaron en nuestra gente, en sus experimentos médicos, todas las inyecciones que le metieron a la comunidad negra y latina, todas las drogas que han experimentado en nuestro pueblo. Eso ha dañado a nuestra gente mucho. Estas inyecciones han convertido a niños autistas. Han arruinado la mente y el desarrollo de nuestros hijos. Por eso también, hermanos, les decimos que completamente eviten las inyecciones de Esaú. No confíen en estas farmacias y en estos hospitales y en sus medicinas. Debemos evitar las drogas de Esaú. Porque es una guerra contra nuestro pueblo. Es una guerra contra esta nación. Al rico le conviene que el pobre siga pobre. Alguien tiene que ser su jardinero. Alguien tiene que ser su sirvienta. Alguien tiene que cuidarle a sus hijos, limpiarle su casa. A ellos les conviene que nuestra gente siga en mala salud, con mala educación, desunidos, divididos, enfermos, adictos. Es una guerra psicológica, una guerra en nuestra comida, en el mundo de entretenimiento.
es un ataque espiritual para nuestro pueblo, porque nuestra gente está enfocada en cosas inútiles en vez de desarrollar su relación con el Señor y aprender los verdaderos valores de esta vida. Pero seguimos aquí en este tema. Verso 6, por lo tanto, profetiza a las colinas y a los montes, a los barrancos y a los valles de Israel, a todos, que todos escuchen. Esto dice el Señor soberano: estoy furioso porque pasaron vergüenza ante las naciones vecinas. Por lo tanto, esto dice el Señor soberano: he jurado solemnemente que pronto esas naciones tendrán que soportar su propia vergüenza. El Señor va a cambiar la historia aquí. El Señor le va a dar su reino a sus elegidos, al pueblo de Israel. Y los que ahora están en el infierno, nuestra gente, van a estar en el cielo. Y los que ahora están en el cielo, los gobernantes de la tierra ahora, van a estar en el suelo, van a estar en su infierno. Van a cambiar las posiciones. El Señor va a hacer que las naciones sufran vergüenza. En vez de nuestra gente continuamente sufrir la injusticia de gobernantes corruptos, de tiranía, de gobiernos diabólicos. Verso 8. Sin embargo, los montes de Israel producirán abundantes cosechas de frutos para mi pueblo, que ya pronto regresará a casa. Entonces ustedes, que se llaman latinos y negros y nativos indios de las Américas, ustedes son los hijos de Israel, y a ustedes les pertenece la tierra de Israel y mucho más. Y el Señor ha prometido regresarles su tierra prometida, regresarles su posición en este mundo, porque ahorita un latino no vale nada, un negro no vale nada. All right? La vida de un negro o latino no vale nada en Estados Unidos ni en otras partes del mundo. All right? El pueblo de Dios es oprimido aquí bajo los gobiernos mundanos. All right? Pero el Señor ha prometido rescatar a su pueblo de esta condición. Verso 9. Ya ven, ustedes me importan y les prestaré atención. Su suelo será arado y se sembrarán cultivos. El Señor nos va a regresar a nuestra tierra, pero no ese desierto contaminado que tienen ahora. El Señor va a renovar la tierra, rejuvenecerla. Verso 10. Aumentaré en gran manera la población de Israel, y las ciudades en ruinas se construirán y se llenarán de gente. El Señor nos va a dar la bendición de tener grandes familias en el reino. El reino de los cielos va a ser, el reino de los cielos va a empezar aquí en la tierra. Vamos a tener cuerpos celestiales, pero teniendo cuerpos, no vamos a ser fantasmas. Vamos a comer, vamos a beber, vamos a tener familia en el reino del Señor. Y esas son cosas que en verdad en este mundo no hemos probado de una verdadera vida aquí. Los únicos que disfrutan de todo lo que el mundo tiene que ofrecer ahorita son la gente multimillonaria, billonaria, la gente que es rica en este mundo. Pero el pueblo de Israel, que ha estado oprimido y ha sido la víctima de los ricos, no ha probado de estas cosas. Por eso miramos adelante al día que el Señor haga justicia
en este mundo y le dé a los pobres su lugar merecido y su recompensa por su paciencia. Dice, ya ven ustedes me importan y les prestaré atención. Su suelo será arado y se sembrarán cultivos. Aumentaré en gran manera la población de Israel y las ciudades en ruinas se reconstruirán y se llenarán de gente. No solo aumentaré el número de habitantes, sino también de animales. Oh montes de Israel, traeré gente para que vuelva a habitarlos. El Señor va a traer al pueblo de Israel para atrás a su tierra. Los haré aún más prósperos que antes. Así sabrán que yo soy el Señor. Haré que mi pueblo vuelva a transitarlos y ustedes formarán parte de su territorio. Nunca más privarán ustedes a mi pueblo de sus hijos. Esto dice el Señor soberano. Las demás naciones se burlan de ti al decir, Israel es una tierra que devora a su propia gente y deja a la nación sin hijos. Y esa burla tiene verdad en ella. La violencia de los sicarios en Latinoamérica. La violencia de las pandillas, de los secuestradores. Los latinos son unas bestias salvajes. Son animales. Y hasta peor que animales. Nuestra gente es una gente cruel, salvaje, asquerosa. Y es por eso que el Señor ha permitido el sufrimiento de su pueblo. Eso es lo que se han merecido. Sabemos que el Señor envió a los conquistadores para destruir a la gente indígena de esta tierra. Sabemos que era por un buen motivo. Nuestra gente estaba poniéndose en esclavitud unos a otros, secuestrándose, matándose, sacrificando a humanos, sacrificándose unos a otros en altares para sus dioses falsos. Nuestra gente no es inocente. Nuestra gente ha merecido toda la maldad que ha recibido. Pero ahora el Señor está levantando el castigo, empezando con los que Él ha elegido, empezando con sus santos, los que ahora están viviendo bajo el temor del Señor y reparando su relación con Yahweh Bashem Yahushai. Porque no es normal pensar en el Señor cada día. Pero ustedes, hermanos y hermanas, lo hacen. Ustedes constantemente meditan en el Señor. No pueden olvidarse de Él. Y es porque están reconstruyendo una relación con su Dios. Pero una persona ordinaria no piensa en el Señor. Ni cuando están en su iglesia piensan en el Señor. Están ahí pensando en otras cosas. Continuamos. ¿Dónde está? Que es una tierra que devora a su propia gente y deja a la nación sin hijos. Estaba hablando de la violencia de los latinos y la violencia de los negros. La violencia del pueblo de Israel. Nomás miren a los países de tercer mundo, en Latinoamérica. Es una mala situación. Está feo por allá, man. Siempre que veo cómo vive nuestra gente en Latinoamérica, me hace agradecer que el Señor nos ha cuidado bien aquí en Babilonia. A pesar de, aquí tenemos nuestras propias batallas, son diferentes, pero, vivir en el tercer mundo no es un chiste, eso sí está pesado.
porque ahí nuestra gente se traga viva, se explotan, se roban, ahí han hecho su propio infierno. Y es por eso que las naciones se burlan de nosotros. Es por eso que las naciones nos miran como animales. Es por eso que no nos respetan las naciones. Porque nuestra gente es maldita. Es mala. So, continuamos, dice verso 14. Pero nunca más devorarás a tu gente, ni los dejarás sin hijos, dice el Señor soberano. No permitiré que oigas los insultos de las otras naciones, y ellas dejarán de burlarse de ti. No serás una tierra que provoca la caída de su propia nación, dice el Señor soberano. Luego recibí este otro mensaje del Señor. Hijo de hombre, cuando los israelitas vivían en su propia tierra, la contaminaron con su mala manera de vivir. Para mí, su conducta fue tan impura como el paño menstrual de una mujer. Con mucho desprecio el Señor nos castigó, porque éramos algo sucio ante Él. Supuestamente éramos el pueblo santo, pero el pueblo santo estaba matándose a sí mismo. El pueblo santo estaba extorsionando a gente. El pueblo santo estaba asesinando, violando, robando. So aquí entra el balance de las escrituras cuando la escritura dice que el Señor no tiene favoritos, que el Señor no respeta a personas en juicio. ¿Qué significa eso? Que aunque seas parte de su pueblo especial, si el Señor juzga que tú no eres correcto, si el Señor juzga que tú eres maldito, a ti también te cae el castigo. No hay exención de juicio solamente por ser israelita. La exención de juicio viene cuando nos aliamos con Yahawashi, con su Hijo, el único que puede abogar por nosotros. So, continuamos, dice verso 18, contaminaron la tierra con homicidios y con la adoración de ídolos. Es por eso que el Señor nos echó de nuestra tierra de Israel. Es por eso que nos aventó del Medio Oriente. Y es por eso que ahorita impostores, amalequitas, judíos casarios, Khazar Jews, es por eso que estos judíos europeos viven en la tierra de Israel. All right. So, no hemos regresado a esa tierra. Y no es tan simple como subirnos al avión y llegar a la tierra de Israel. El Señor dijo que Él nos iba a recoger de todas partes del mundo y que Él iba a traer para atrás a su pueblo, a su tierra, a su tiempo. ¿Ok? No nos corresponde a nosotros tomar a esa tierra a la fuerza o hacer nada en verdad para regresar ahí. El Señor dijo que Él nos iba a regresar. Y vamos a leer de eso aquí. Dice verso 19. Los esparcí por varios países a fin de castigarlos por su mala manera de vivir. Pero esparcidos entre las naciones, deshonraron mi santo nombre. Pues las naciones decían, estos son el pueblo de Israel, o Salakia, estos son el pueblo del Señor. Pero Él no pudo protegerlos en su propia tierra. Entonces me preocupé por mi santo nombre, al cual mi pueblo trajo vergüenza entre las naciones. Right. Porque la única razón que las naciones han podido destruirnos es por nuestra desobediencia. Si estuviéramos en una correcta relación con nuestro Dios, esto nunca hubiera pasado. Pero era parte de la historia. El Señor quería que la reguemos
primero, el Señor quería que pasemos por esta experiencia humana para que aprendamos a valorar lo que verdaderamente cuenta, para que aprendamos lo que es verdaderamente bueno, para que aprendamos entre el bien y el mal. Es por eso que tuvimos que pasar por estas cosas, los tiempos de esclavitud, de diáspora, las guerras, las batallas, hasta hoy en día. Todo lo que ustedes, hermanos y hermanas, sufren en su vida personal, todo esto el Señor lo ha puesto en nuestra vida para enseñarnos el bien y el mal, para que nosotros hagamos un juicio y estemos convencidos en nuestra mente de que el Señor está con nosotros o no, de creer en Él o no. Porque el Señor se enseña, la presencia del Señor está en todas partes. Toda la gente ha visto a la presencia del Señor, en verdad. Está en su creación. Pero el error que la gente comete es, en vez de adorar al Señor, porque hace que el sol salga cada día, adoran al sol. En vez de darle gracias al Señor por su alimento, adoran el dinero que les compró la comida, en vez de reconocer que el Señor les dio todo lo que tienen. So la presencia del Señor está en todas partes. Es nomás que la gente no quiere reconocerlo. No es consciente de que el Señor está ahí. So, continuando aquí, los esparcí por varios países a fin de castigarlos por su mala manera de vivir, pero esparcidos entre las naciones deshonraron mi santo nombre, pues las naciones decían: estos son el pueblo del Señor, pero Él no pudo protegerlos en su propia tierra. Entonces me preocupé por mi santo nombre, al cual mi pueblo trajo vergüenza entre las naciones. Por lo tanto, da este mensaje a los israelitas de parte del Señor soberano: los llevaré de regreso a su tierra, pero no porque lo merezcan, sino para proteger mi santo nombre, que deshonraron mientras estaban esparcidos entre las naciones. Y esto es repetido en el Nuevo Testamento, de que la salvación que el Señor ofrece no es algo que podemos merecer, porque merecemos muerte. Merecemos ser castigados por nuestras maldades. Pero viviendo con Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai y caminando en el Espíritu, se nos ha dado una oportunidad de limpiar nuestras conciencias, limpiar nuestras manos y empezar una nueva vida. Poner en el pasado las maldades y caminar adelante en el temor de Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai. So, continuando, dice: los llevaré de regreso a su tierra, pero no porque lo merezcan, sino para proteger mi santo nombre, que deshonraron mientras estaban esparcidos entre las naciones. Mostraré cuán santo es mi gran nombre, el nombre que deshonraron entre las naciones. Cuando revele mi santidad por medio de ustedes ante los ojos de las naciones, dice el Señor soberano, entonces ellas sabrán que yo soy el Señor. Las naciones van a reconocer que Yahweh, el Padre, Ba'ashem Yahweh Shai, es el único Dios. Todo el mundo, sean israelitas o no, van a reconocer que nuestro Dios es el único Dios. Van a reconocer que Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai es el Dios del universo. Y lo van a ver por medio de lo que el Señor va a obrar entre nosotros. Alright, porque el Señor no solamente prometió milagros entre sus creyentes, pero también la conducta de sus creyentes, tu forma de vivir
tu forma de ser, tu forma de juzgar y hacer decisiones importantes. Cosas grandes y cosas pequeñas reflejan quién eres. Reflejan que Yahweh Ba'ashem Yahushai está contigo, que es tu Dios. Es por eso que caminando en esta verdad somos diferentes a los demás. Somos diferentes a nuestros vecinos. Porque pensamos en el Señor antes de hacer decisiones. Pensamos en el Señor mientras hablamos. Entonces nuestra forma de actuar es más santa. Porque consideramos al Señor en todo lo que hacemos. Estamos en constante oración. Constantemente teniendo cuidado de lo que decimos para no decir algo incorrecto, sabiendo bien que las Escrituras dicen que por nuestras palabras seremos juzgados y por nuestras palabras seremos justificados. Y esto aplica en estas lecciones, aplica en este servicio a Yahweh Ba'ashem Yahushai. Somos humanos, vamos a cometer errores a veces, pero debemos corregirlos. Y debemos, ser cuidadosos en lo que decimos en el nombre del Señor también. No queremos hablar una vana opinión. Queremos que todo lo que digamos sea respaldado por estas escrituras. Algo afuera de las escrituras es maldad. Continuamos, dice, verso 23. Mostraré cuán santo es mi gran nombre, el nombre que deshonraron entre las naciones, cuando revele mi santidad por medio de ustedes ante los ojos de las naciones. ¿Y cuál imagen estamos cargando nosotros? La imagen del Hijo, la imagen de Yahushua. Entonces las naciones están viendo a nuestro Señor por medio de nosotros. Dice el Señor soberano, entonces ellas sabrán que yo soy el Señor, pues los recogeré de entre todas las naciones y los haré regresar a su tierra. Entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir cultos a ídolos. Y esto representa cómo la palabra nos está lavando de esas inmundicias, cómo la palabra del Señor es lo que ha transformado nuestra vida, lo que ha podido hacer un cambio dentro de nosotros. Verso 26, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Y un corazón es un órgano en un cuerpo. Entonces, si el Señor nos va a dar nuevos corazones, va a venir con nuevos cuerpos. En el reino de los cielos, en el nuevo pacto, nuestro cuerpo no va a ser capaz de pecar. Nuestro cuerpo no va a tener la habilidad de hacer maldad. Este terco corazón de piedra sí puede pecar, pero el corazón tierno y receptivo que el Señor nos va a dar en el reino, ese no va a tener pecado, no va a tener falla, no va a tener error. Verso 27, pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Y una de las cosas que a mí me gusta meditar es cómo en el reino vamos a ser completamente justos. Como en el reino ya no va a haber maldad dentro de nosotros. Y me imagino que se siente muy bien vivir así. Me imagino que hay una paz inmensa que se siente. No tener pecado, no tener vergüenza,
no estar arrepentido de, no tener esos sentimientos con los que luchamos ahora. Deprime hacer maldad cuando todo lo que quiero hacer es el bien. Y yo sé que ustedes, hermanos y hermanas, entienden eso. Nos sentimos decepcionados con nosotros mismos cuando hacemos maldad, cuando nos resbalamos, porque queremos agradarle al Señor, queremos hacer el bien, queremos vivir en paz, queremos queremos practicar los hechos del reino. Ya no queremos estar aquí. Entonces, eso es algo que yo anhelo con paciencia. Esta promesa de que el Señor nos iba a transformar en el reino. Ya no vamos a tener estas cadenas que nos atan a la maldad en estos cuerpos. Continuamos, dice verso 27. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Vivirán en Israel, la tierra que hace mucho tiempo di a sus antepasados. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Los limpiaré de su conducta inmunda, les daré buenas cosechas de grano y no enviaré más hambrunas a su tierra. Les daré abundantes cosechas de sus árboles frutales y sus campos. Y nunca más las naciones vecinas podrán burlarse de su tierra a causa de las hambrunas. Y ahorita, en la tierra de Israel, donde vive el Estado de Israel, ellos están en constante guerra con Palestina. Misiles, bombas, balas. Siempre hay un conflicto ahí. Siempre hay sangre siendo derramada. Entonces eso te debería eso te debería hacer ver que esta profecía no se ha cumplido todavía. El Señor no ha puesto a su pueblo en esa tierra ahorita, porque esa tierra está en guerra ahorita. En esa tierra tienen desfiles homosexuales y desfiles desenfrenados de homosexualidad y libertinaje sexual. En Tel Aviv tienen ese gran desfile homosexual, ese gran desfile de sodomitas. Esta profecía no se ha cumplido porque el Espíritu del Señor no está en esa tierra. El pueblo del Señor no está en esa tierra. Alright. Dice, entonces recordarán los pecados que cometieron en el pasado y se avergonzarán de ustedes mismos por todas las cosas detestables que hicieron. Y en esa condición estamos ahora, hermanos y hermanas, despertándose a la verdad. Despiertan a un sentimiento de arrepentimiento. Tenemos una motivación de corregir nuestra vida y ser mejor porque estamos arrepentidos de la maldad que hemos hecho. Y ese espíritu el Señor te lo ha puesto, porque tú puedes hacer maldad y que te valga. Tú puedes hacer maldad y que no te muerda la conciencia. Así que puedes hacer maldad hasta destruirte, hasta que ya es muy tarde. Pero el Señor a nosotros nos instaló su espíritu, algo como un antivirus. Cuando el espíritu detecta un pecado o detecta una maldad, te lo hace saber, te notifica. Y eso nos ayuda a mantenernos fuera de la maldad. Y cuando nos resbalamos, cuando sí hay pecado, nos ayuda a sanar eso, a eliminar ese virus de nuestro cuerpo.
So, continuando. Let's see. Yeah. Un momento, Salakia. Verso 31. Entonces recordarán los pecados que cometieron en el pasado y se avergonzarán de ustedes mismos por todas las cosas detestables que hicieron. Sin embargo, recuerden, dice el Señor soberano, que no lo hago porque lo merezcan. Siempre debemos tener esto en mente. El Señor claramente pensaba que era importante que Ezequiel diga esto. No lo hago porque lo merezcan, oh Israel, pueblo mío. Ustedes deberían estar totalmente avergonzados por todo lo que hicieron. Entonces, ¿por qué hay orgullo? ¿Por qué hay gente orgullosa? ¿Por qué te crees mejor que otro? Es porque no has leído estas escrituras. Es porque no conoces el mensaje del Señor. Es porque no te importa. Tú estás perdido en tu egoísmo. Esto dice el Señor soberano, verso 33. Cuando yo los limpie de sus pecados, volveré a poblar sus ciudades y se reconstruirán las ruinas. Los campos que estaban vacíos y desolados a la vista de todos se cultivarán de nuevo. Cuando los regrese a su tierra, la gente dirá, esta tierra era baldía y ahora se parece al jardín de Edén. Las ciudades abandonadas y en ruinas ahora tienen murallas fuertes y están llenas de gente. Entonces las naciones vecinas que hayan sobrevivido sabrán que yo, el Señor, reedifiqué lo que estaba en ruinas y volví a sembrar la tierra baldía, pues yo, el Señor, lo he hecho y cumpliré mi palabra. Aquí dice que las naciones vecinas que hayan sobrevivido sabrán que el Señor reconstruyó a su pueblo y a su tierra. Aquí dice que las que sobrevivan, porque el Señor va a juzgar a las naciones. Parte de ese juicio va a ser la tercera guerra mundial. Guerra nuclear va a juzgar a la gente de este mundo. Ellos mismos se han traído su propio juicio. Y el Señor va a usar la propia violencia de estas naciones, la propia violencia humana, para juzgarlos. Y los que sobrevivan después de esta gran devastación, de esta tercera guerra mundial, de los que sobrevivan después del juicio, ellos van a ser testigos a lo que el Señor va a hacer en el mundo. Y ellos van a ser puestos en su lugar bajo la orden de los elegidos de Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai. Porque va a haber un rango en el mundo. Yahweh, el Padre, por supuesto, Él siempre es hasta arriba. Él es el Altísimo. Yahweh Shai es su Hijo. Y este reino que viene le pertenece a su Hijo. Y su Hijo ha compartido este reino con sus hermanos y hermanas. Pero entre sus hermanos y hermanas hay un círculo especial. Un círculo de elegidos. Un círculo de 144,000 almas especiales que el Señor diseñó y eligió para cumplir su misión aquí en la tierra, para ser su voz en la tierra. All right. Los profetas de antes son los profetas de ahora. Ese espíritu fue reencarnado vida tras vida, regresando para atrás en su puesto, regresando para atrás en su lote. Y todo fue para que el Señor tenga a quién va a advertir a su pueblo. Y el Señor hizo que de nuestra propia gente salga el profeta para poner a prueba también a la gente.
para probar su integridad, porque como dijo Yahushua, el profeta no es honrado, especialmente no en su hogar, porque la gente piensa, yo te conozco, tú eres mi primo, tú eres mi vecino, tú eres tú eres el hijo de José, el carpintero, como te ven muy humano, no creen que tienes no creen que tienes un mensaje de Dios, porque no te ven con alas o no te ven volando, no te ven haciendo cosas misteriosas. Por eso no piensan que eres profeta, porque a nuestra gente le gusta esa drama. Les gusta ir a la curandera, les gusta ir a los brujos, que solo hacen trucos, ilusiones. Son trucos de psicología lo que ellos hacen. Pero a nuestra gente le gusta eso. Entonces cuando alguien viene como ellos, igual que Yahushua vino en carne y hueso, vino como humano. Cuando alguien viene hablando en el nombre del Señor, la gente se ofende. Miren lo que le pasó a Moisés cuando él rescató a su hermano israelita de ser matado por ese egipcio. Moisés mató a ese egipcio por defender la vida de su hermano. Pero luego los israelitas dijeron a Moisés que quién lo hizo a él juez entre ellos. Cuando Moisés estaba deteniendo a un egipcio de matar a su hermano. Y luego vio a otros israelitas peleándose entre ellos y deteniéndolos a ellos, le dijeron eso. ¿Qué acaso me vas a matar como mataste a ese egipcio? Entonces, nuestro pueblo ha despreciado a los profetas siempre, igual que despreciaron a nuestro Señor, que era mucho más que un profeta. Pero continuamos aquí en este tema. Estábamos en verso 37. Esto dice el Señor soberano: estoy dispuesto a escuchar las oraciones de Israel y a aumentar su población como un rebaño. Los israelitas serán tan numerosos como los rebaños sagrados que llenan las calles de Jerusalén en tiempos de los festivales. Las ciudades que estaban en ruinas estarán repletas de gente una vez más, y todos sabrán que yo soy el Señor. Esa es otra cosa. Los israelitas iban a regresar a la tierra, iban a ser bendecidos de estas grandes maneras. Ya no iba a haber vergüenza, ya no iba a haber dolor. El Señor iba a bendecir la tierra y todas las naciones iban a saber quién es Yahweh Bahashem Yahushua. Eso no ha pasado todavía. Entonces el pueblo de Dios todavía está por regresar a esa tierra. Nosotros todavía estamos esperando que el Señor nos regrese a esa tierra. Entonces, con eso, hermanos y hermanas, la restauración de Israel no ocurrió en 1948. Si quieren, hagan un poco de investigación de 1948 y van a ver que fue el año donde el Estado de Israel fue establecido. Y ese establecimiento del Estado de Israel, esa gente israelí, ellos no tienen nada que ver con cumplir Ezequiel 36, porque ellos no son el pueblo del Dios de Israel. Ellos no son los antiguos israelitas. Yahweh Ba'ashem Yahushua Barakatam. Espero que fueron edificados en esta lección. Hasta la próxima. Shalom.